Agosto de 1909. El diario ABC publica esta portada sobre sucesos que están ocurriendo en Barcelona. Que en esta ocasión no es un mero recuadrito, como cuando al Cucut, ahora es la noticia nacional. No era para menos. Lo que había empezado como una huelga de protesta por las miserables condiciones de los obreros en relación con la guerra de África, acabó convirtiéndose en una especie de huelga revolucionaria que incluyó actos de asalto, excesos y hasta asesinatos de sacerdotes. Y si violentos fueron los huelguistas, más aún lo fue el ejército, mandado por el gobierno de Maura, que sofocó el levantamiento causando unos 70 muertos. ¿Y esto qué tiene que ver con la prensa? Muy simple. Hacía falta señalar a un culpable. La Vanguardia de Barcelona, el diario más influyente de aquella región, publica nada más acabar los incidentes un editorial que dice así: nuestra primera palabra al hablar por cuenta propia ha de ser un llamamiento cordial a la templanza y a la generosidad de cuantos sientan amor por Barcelona. El orden ha sido turbado en forma inusitada y violentísima. La autoridad, por medio de la fuerza, ha tenido que restablecer la tranquilidad material. Que Barcelona contemple sus heridas. ¿En qué pensar ahora más que en restablecer la paz moral y la serenidad de los espíritus soliviantados? No se crea que influye en el tono de nuestras palabras el estado excepcional en que nos encontramos. Sin censura, sin estado de guerra y sin suspensión de garantías, emplearíamos idéntico lenguaje. Es un editorial conciliador, aunque cuando dice sin censura diríamos lo mismo, está reconociendo que están bajo la censura militar. Apenas han pasado unos días de que acaben los incidentes y el director y propietario de ABC, don Torcuato Luca de Tena y el Osorio, tiene muy claro a quién culpar de todo lo que ha pasado. Es natural. Llevamos años y años dejando que la escuela moderna de Ferrer y otras análogas conviertan a sus hombres en fieras. Que las escuelas laicas den no una enseñanza sin Dios, sino contra Dios. Y que se hable un día y otro día de las saludables matanzas de frailes. Cuando el señor Ferrer es detenido por la policía pocos días después, el diario ABC tiene la mala uva de referirse a él como el amigo de Morral. Y es que en el pasado se había intentado vincular al señor Ferrer con aquel brutal atentado. En resumen, antes incluso de que hubiera pruebas de que el señor Ferrer había estado vinculado o no directamente a los sucesos revolucionarios, ya había una prensa que le había condenado, al igual que una clase política, una clase religiosa y una clase militar que había hecho lo mismo. Y por otro lado, había otra clase periodística, como La Vanguardia, clase política, toda la burguesía catalana, que guardaron silencio y desde luego no salieron precisamente a defender al señor Ferrer. Sin embargo, conviene recordar que, dejando al margen los panfletos revolucionarios, sí existía otra prensa en Madrid. El polo contrario a la editorial Prensa Española, la del señor Luca de Tena, la de la ABC, estaba la empresa conocida como El Trust, un conglomerado en el que estaban El Heraldo de Madrid, El Imparcial, de la familia Gasset, y El Liberal, de la familia Moya. Precisamente en El Liberal, en relación al juicio a Ferrer, dicen claramente: toca al gobierno no poca culpa en esta agitación. El gobierno ha involucrado la causa de Ferrer con la de la libertad de enseñanza y de pensamiento, y a propagar pacíficamente lo pensado. Y al cerrar las escuelas laicas y desterrar a sus profesores, ha dado motivo para que alguien, tal vez equivocadamente, suponga que lo que se persigue en Ferrer no es el criminal ni el agitador, sino la educación dada a la clase obrera en la escuela moderna. El diario El Liberal marcó todas las irregularidades que tuvo el proceso, entre otras cosas que el propio abogado defensor del señor Ferrer en el Consejo de Guerra fue detenido. ¿Es que en algún punto, en ocasión alguna, se excedió Galcerán, el abogado, en la defensa de Ferrer? Supongamos que sí, demos por seguro que sí. Aun de esa manera, bien merecería disculpa y respeto el hombre que a tales excesos llegaba por salvar la existencia de un prójimo. Aquel Consejo de Guerra dictaminó que el señor Ferrer era culpable y fue ejecutado. Un año después dijeron que no había pruebas suficientes y que dictaminar si el señor Ferrer era culpable o no es materia de los historiadores. Yo me limito a recuperar lo que dijo la prensa entonces. Una curiosidad: cuando se suicidó el asesino Morral,
el señor Luca de Tena, publicó en ABC que la pena, que qué lástima que se hubiera suicidado, porque hubiera preferido la gran masa española que fuera a la cárcel y así se diera cuenta de sus crímenes, porque la pena de muerte no está bien y no es la auténtica solución y no es el auténtico castigo de los verdugos. Al publicar la ejecución del señor Ferrer, no aparece ninguna señal de desaprobación, un cambio de opinión o un oportuno silencio. ¿Quién lo sabe?